Bueno, vamos a empezar con la entrevista a Tony de Village. Lo primero, hazte una presentación, Tony, de quién eres. Cuéntanos también cuál es tu puesto dentro de Village y cuál es tu experiencia y tu background profesional. Bien, pues Tony Guitart, 38 años, padre de 4 hijos y emprendedor desde los 22 años, de formación ingeniería informática. Empecé a trabajar bastante joven en la fábrica de mi abuelo, que era ingeniero industrial, hacía vallas, farolas y astas de bandera, y empecé ahí pues, a trabajar con él temprano, buenos veranos. Y hacia allí, los 18 años, empecé a trabajar en consultoras informáticas como técnico de sistemas. Y bueno, estuve 4 o 5 años trabajando y bueno, al final me aburría. Y con unos compañeros de la uni montamos una pequeña consultora informática para dar soporte a clientes de Barcelona, tanto en el área de sistemas como de programación. Y ahí es cuando empecé a tener contacto con el diseño del software y resolver problemas de negocio. A través de esta experiencia de estar en contacto con pymes, a lo largo de varios años, pues me fui empapando de los problemas compartidos por las pequeñas empresas, ¿no? Problemas de gestión comercial, facturación, gestión de cobros y pagos. Y con toda esta experiencia, con este background, es cuando empecé a tener ganas de montar algo más, un software que pudiera solucionar el día a día de estas pequeñas empresas, ¿no? Y la consecuencia fue Village. Por ahí el año 2011, 2012 empecé a darle vueltas en mi cabeza a cómo crear un software para poder solucionar los problemas compartidos de los autónomos y las pequeñas empresas, ¿no? Y es cuando empecé a montar Bootstrap, esta empresa, sin mucha prisa. Empezamos a desarrollar código con mi socio, con Pau, que era por aquel entonces un empleado de esta consultora que monté, y hasta que sacamos la primera release, que era horrible a nivel de usabilidad. Todavía cuando la veo pues, me da vergüenza, ¿no? Pero sí, fuimos valientes, salimos al mercado y empezamos a aprender y a iterar. Y bueno, desde 2013-2014 que lanzamos la primera release hasta hoy, pues hemos ido iterando, evolucionando este software y bueno, ahora estamos pues mucho más orgullosos que al principio, con una base de clientes importante y con muchas expectativas y con muchas ganas de hacerlo crecer. Genial, Tony. Ya has contado cuándo surge Village, pero ¿cuáles eran los objetivos iniciales a la hora de introduciros en el mercado del software empresarial? Pues la verdad es que bueno, el mundo del software empresarial es un océano rojo, o sea, es muy denso, hay muchos players locales, players internacionales, pequeños, grandes, cada día salen nuevas startups y cuando haces zoom out pues da un poco de vértigo, ¿no? Porque me voy a meter en este mercado si ya está todo resuelto, ¿no? Pero cuando te fijas en los detalles, en las distinciones, en el día a día, pues vas viendo que hay huecos en el mercado y todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar y optimizar, ¿no? Y esa yo creo que es la razón por la cual monté Village, ¿no? Porque lo que detecté, estando en contacto con muchos clientes pequeñitos, era que había una simetría entre los problemas reales del día a día y la industria del software, ¿no? No macheaban mis problemas, mis jobs, con lo que resolvían esas aplicaciones, ¿eh? Muchas veces sobrepasaban mis necesidades o las necesidades de las pequeñas empresas y sobre todo pues eran demasiado complejas, ¿no? Y lo que hicimos es pues diseñar esos pequeños problemas compartidos por las pequeñas empresas de una forma mucho más amigable, fácil e integrada. Yo creo que la palabra integración es un punto muy importante porque la tendencia del software muchas veces es verticalizar o compartimentar pequeños problemas y eso al final redunda cuando tienes pues, que resolver muchos procesos, ¿no? Que tienes que conectar muchísimas herramientas y eso implica duplicar tareas o duplicar datos, integraciones y demás, ¿no? Y cuando no eres techie, pues lo que necesitas al final es simplicidad, integración y trabajar sobre flujos que estén bien diseñados y que te permitan pues, ser mucho más ágil y darle un clic y que las cosas funcionen, ¿no? No tener que romperte la cabeza a la hora de enviar un dato para otro lado, ¿no? Correcto, Tony, muy bien.
¿Qué caracteriza a Village para ser ideal para este tipo de pues, autónomos, emprendedores, pequeñas empresas, micropymes y demás? ¿Qué es qué es lo más característico que tiene? Yo creo que es el concepto de flujo o de todo en uno. O sea, si te fijas en una pequeña empresa que no esté muy digitalizada y empiezas a rascar, te das cuenta que trabajan con papel, que trabajan con Excel, con Access, con herramientas que están en la nube, pero que no están conectadas. Dicen que están digitalizadas, pero en el fondo pues no son eficientes, ¿no? Porque tienen muchas cosas en la nube, muchos usuarios, muchas contraseñas, pero los flujos no están conectados, ¿no? Y cuando un flujo no está conectado, tienes que tirar de manos, ¿no? de la parte humana para avanzar en ese proceso, ¿no? Yo creo que lo que necesitan las pequeñas empresas, o la clave por la que se enamoran de nuestro producto, es porque nosotros entendemos qué es lo que quieren conseguir, lo diseñamos y lo hacemos de una forma muy asequible. Y al final, el valor último es que ordenamos la casa. O sea, entran sus datos, entran sus clientes, entran sus proveedores, y a partir de estas entidades de cliente-proveedor, pues poder empezar a hacer facturas, conectar bancos, cobrar, pagar, gestionar oportunidades, gestionar tareas comerciales, y al final poder tener, seas una empresa pequeña o grande, una única ventana para ver tu negocio. Eso ya aporta un valor tremendo. Claro, por supuesto. Y has hablado de casi tipología de empresas que casi todas tienen esta complejidad de que no están muy bien conectadas ni organizadas. Y en cuanto a sectores, ¿hay algunos sectores empresariales en los que tengáis más valor o más potencia y por qué? Sobre todo nativos digitales, sobre todo empresas o usuarios que estén muy acostumbrados a trabajar en la nube. Pues ahí tenemos pues gente tequi, evidentemente, desarrolladores, diseñadores, especialmente gente de marketing y comunicación, que les gusta la digitalización, les gusta ser eficientes, están muy confortables trabajando con herramientas en la nube, y a la vez también son mucho más exigentes, ¿no? A nivel de usabilidad y experiencia. Y luego también sectores que no son tan nativos digitales, pero que están saltando a la nube, como pueden ser pues abogados, consultores, ingenieros, arquitectos. Básicamente, sobre todo, empresas de servicios cuya materia prima son las horas, o sea, el tiempo, ¿no? Porque uno de los grandes retos es cómo transformar mi tiempo en facturas, ¿no? O sea, al final, si tú al final estás haciendo un proyecto o estás haciendo un entregable cuya materia prima es el tiempo, pues tienes que tener herramientas que te permitan no solo facturar el tiempo, sino el rendimiento de ese proyecto, ¿no? O sea, ya estamos entrando en registro de horas, perfiles, costes y demás, que esto, si no lo tienes muy bien organizadito, pues al final tiras de intuición, ¿no? Pues más o menos yo creo que este proyecto pues me ha salido bien, ¿no? Y al final lo que permitimos nosotros es, por un lado, tener los clientes, por otro lado, tener los proyectos, en medio las horas que has dedicado, los costes derivados, y a partir de aquí pues tienes un control exhaustivo del performance de cada uno de los proyectos, ¿no? Y eso en empresas de este estilo, ¿no? Abogados, ingenieros, gente de marketing y demás, pues es básico para entender si realmente lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal o tienes que tocar algo, ¿no? Es Perfecto. orden. Y en cuanto a, si ahora nos vamos a otro área, que es el tema de los asesores, despachos y demás, sé que estáis preparando o estáis en el lanzamiento de un producto específico para ello. ¿Qué funcionalidades específicas le vais a dar a este conector de pequeñas empresas que hay en el mercado? Sí, es que el sector de asesorías y gestorías yo creo que está en plena revolución y están obligadas a mejorar sus procesos, porque tradicionalmente y actualmente lo que está pasando muchas veces es que los clientes de esas gestorías envían la información de una forma muy heterogénea. Algunos lo envían pues, con Contaplus, otros con Excel, otros incluso con papel, y muchísimos todavía, con bolsas de papel, los tickets y demás. Y al final, el intercambio de información que se hace entre el cliente final y la asesoría, que al final son facturas emitidas, recibidas, facturas simplificadas, es muy ineficiente. Y al final, el valor que aportan las gestorías muchas veces es de entrada de datos. O sea, al final lo que se ahorra el cliente es no tener que picar esos asientos contables, ¿no? Y eso realmente es una tarea manual y de poco valor, ¿no? Lo que está sucediendo es que empresas de nueva creación, gestorías de nueva creación o incluso bancos se están metiendo en este negocio. Son empresas o soluciones que ya nacen en la nube, con el foco en la integración, en la eficiencia, en la digitalización, y
se pueden permitir el lujo de ofrecer precios muchísimo más baratos, porque son mucho más eficientes entregando un servicio de más valor. Y por otro lado, las gestorías tradicionales, pequeñitas y grandes, pues están quedando un poco rezagadas, ¿no? Porque los clientes nuevos, las nuevas startups, ya van directamente a la nube y pasan pues, de estos procesos tan ineficientes, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo pensamos que podemos aportar valor en este contexto cambiante? Pues actuando como un plugin. Es decir, nosotros no queremos cambiar la forma de trabajar de las gestorías ni tocar su software. Nosotros lo que queremos hacer es ser como una especie de facilitador entre el cliente final y la gestoría. ¿Cómo? Pues bueno, pues utilizando Village como frontend para emitir facturas electrónicas, conectar los bancos o exportar las facturas emitidas y recibidas en el formato que necesita la gestoría, con lo cual todo el trabajo que estaba comentando al principio de entrada manual de facturas o semi-manual, da igual, ya nos lo cargamos. Y eso ya es muchísimo valor. Pero ¿eso qué implica? Pues un cambio de la propuesta de valor de las gestorías de cara al cliente final, porque ya no actúa como un mero entrador de datos, sino que tiene que ofrecer servicios de más alto nivel o de más valor, ¿no? Pues oye, pues la asesoría en sí mismo, ¿no? Oye, asesoría, no solo fiscal, sino tal vez pues asesoría de negocio, ¿no? Porque al final el dato ya viaja solo, esto ya es algo que está integrado, pues sobre ese dato y esa asesoría fiscal que más puedo ofrecer, ¿no? Y es lo que creo que van a empezar a demandar los clientes finales, ¿no? Que es, oye, ya entendemos que el dato viaja solo, ¿qué más me ofreces, no? Claro. Realmente es pasar de gestoría a asesoría, que es un poco la cuestión. Sí. Sí, yo creo que sí. Y ahí se están metiendo también los bancos. Los bancos, lo comentamos también en la reunión del otro día, ¿no? Están mutando y están viendo otras formas de aportar valor a las pequeñas empresas y a las micros, ¿no? Que ahora mismo están muy diseminadas y no sabes muy bien por cómo ofrecerles valor, ¿no? Y nosotros lo que estamos viendo es que, por un lado, las pequeñas empresas tienen un mar de soluciones para gestionar sus empresas, tanto a nivel de facturación, a nivel de gestión de la tesorería, de bancos, de neobancos y demás. Entonces, hay mucho movimiento en el mercado, hay mucha innovación, pero todavía no hay players relevantes que de forma masiva estén entregando valor a esas pequeñas empresas. Entonces, nosotros, desde nuestra óptica, lo que vemos es que hay, por un lado, las aplicaciones de gestión tradicionales y las nuevas, donde estamos nosotros, los bancos intentando también comer parte de este mercado y las gestorías, ¿no? Que son como los tres entes que tradicionalmente proveen servicios a las pequeñas empresas, ¿no? Pero a la vez pensamos que estos tres entes o estas tres capas van a tender a fusionarse. Es decir, que desde la propia herramienta de gestión donde tú pues, creas tus clientes, proveedores, facturas y demás, vas a tenerlo todo embutido. Es decir, vas a tener cuentas bancarias, vas a tener cobros y pagos y vas a tener a distancia de clic presentar impuestos. Porque por otro lado, esto no lo hemos comentado, pero Hacienda está invirtiendo recursos para fomentar la digitalización de la comunicación entre las empresas, los que tributan, y Hacienda. O sea, suministro de método de información, ticket buy, ahora en Hacienda son primeros pasos que van a crear un nuevo escenario en el que la factura ya va a ir directamente a Hacienda, la factura recibida y emitida, ¿no? Y eso también es un proceso transformacional de calado. Entonces, tenemos que estar preparados para que se sumen el máximo de empresas a este nuevo paradigma y aportar valor en ese sentido, ¿sabes? Perfecto, sí. Luego, para intentar ayudar un poco al espectador que está viendo esta entrevista, vuestras herramientas ya de cara al usuario, ¿cómo las organizáis? ¿Vale? Porque al final hemos visto que es una plataforma en la nube y demás, pero ¿cómo lo tenéis organizado a nivel de herramientas que están integradas y demás? A ver, el concepto todo en uno, desde mi punto de vista, es muy subjetivo, porque depende del momento en el que estés. No es lo mismo el momento, pues, estoy creando la empresa, que el momento growth, que el momento, pues, estoy pivotando, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es no decir a las empresas cómo tienen que gestionar sus negocios, sino proveer una plataforma, un hub de soluciones que te permiten gestionar una serie de microprocesos. Es decir, Village no es modular. Tú entras en Village y tienes un mar de soluciones que te permiten gestionar tu negocio desde crear un cliente, emitir una factura o gestionar un proyecto, ¿no? Entonces, al final nosotros no vamos a estar hasta el infinito desarrollando funcionalidad. O sea, hay un techo funcional, cosas muy básicas que son
denominador común de una empresa, como puede ser gestión de clientes, gestión de la tesorería, bancos y demás, pero a partir de aquí nosotros actuamos también como un integrador con terceros. Es decir, nos integramos con neobancos, con cuentas bancarias, con e-commerce, con Google, con Exchange, con Office 365. Es decir, al final lo que nosotros queremos no es desarrollar todo lo que ya está desarrollado, sino al final es desarrollar la esencia de una pequeña empresa, una microempresa, y a partir de aquí que te puedas integrar con tus herramientas favoritas, que son, pues, que si MailChimp, que si Zapier, que si correo electrónico y demás, ¿no? Y eso al final es lo que aporta valor. Es decir, entrar en una única ventana o en una única app y que eso te integre con todo lo que tú necesitas para gestionar tu negocio. Al final es integración. Eso es perfecto. Y luego, ¿estáis trabajando en alguna nueva funcionalidad que vais a presentar próximamente o que sea reseñable ahora mismo? Sí, nosotros teníamos una deuda con nuestros clientes que era la app. Nuestra app ahora mismo es responsive. La teníamos ahí un poco abandonada, nos hemos centrado siempre mucho más en el usuario, en el heavy user desktop, pero cada vez más la demanda es app, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos hecho es hacer una app desde cero, nativa, tanto para Android como para iOS, de la cual estamos muy, muy, muy orgullosos y sí, con suerte yo espero que en junio podamos lanzar la primera versión, ¿no? Esperamos que sea una de las mejores apps, si no la mejor del mercado. Empezaremos con la parte de tesorería, facturación y gastos. Y por allá, julio, agosto, sacaremos la app la versión embebida de captación de tickets OCR, que es una de las cosas también que teníamos ahí pendientes, ¿no? Poder hacer una Muy foto en movilidad interesante. y exportarlo. Muy interesante, nos ahorra Sí, mucho a todos. sí, no, esto es básico, es básico. La verdad es que hemos sido lentos, pero yo creo que lo que va a salir será muy potente, muy potente. Muy Y potente. luego, lo que te comenté también en la otra mesa redonda que hicimos el otro día, estamos muy enfocados en la gestión de la tesorería. O sea, estamos hablando con actores importantes del mercado para ver cómo podemos aportar más valor a nuestro cliente, tanto a nivel de explotación del dato o de inteligencia, es decir, qué podemos hacer con un histórico de cuentas bancarias y movimientos transaccionales de 2 años, qué podemos inferir, qué podemos recomendar, qué tipo de forecast podemos hacer para que no solo actúe Village como un mero agregador de cuentas, sino que a cambio de esa agregación nosotros le podamos ofrecer insights y recomendaciones para tomar mejores decisiones, ¿no? Esto por un lado es lo que vamos a llamar inteligencia bancaria o inteligencia de tesorería y por otro lado la parte más transaccional, que es movimiento de dinero, ¿no? Inicios de pagos, cobros, conexiones con Stripe que ya tenemos, poder emitir transferencias desde el propio Village. Esto es una de las cosas que pensamos que va a ser más transformador, es decir, poder contabilizar una factura de proveedor y luego a distancia de clic emitir una transferencia o incluso automatizarla, ¿no? Pagos recurrentes. Esto para mí es algo que yo como empresario, Claro. en el mejor de mis sueños, ¿no? O sea, poder Claro. automatizar este tipo de cosas, ¿no? Adiós, página del banco. Adiós, no, es que página, totalmente. O sea, es que al final, si lo piensas, el 80% de nuestro cliente, o sea, el 80% de las funcionalidades o procesos que gestionan nuestros clientes están en Village. Y el 20% hoy día, ¿no? Está diseminado en otras áreas, ¿no? Como puede ser, yo sé, conectarte con Hacienda o conectarte con los bancos. ¿Y conectarte para qué? Bueno, pues para mirar la posición de tesorería, para hacer transferencias. Al final son cosas que desde el punto de vista práctico son pequeñitas, desde el punto de vista tecnológico pues son muy ambiciosas, pero al final lo que nosotros pensamos es que tiene mucho más sentido mover ese 20-15% de microprocesos que están fuera de Village dentro de Village, ¿no? Y no al revés, ¿no? Entonces, lo que hemos detectado es que, sobre todo, donde pierden muchísimo tiempo las pequeñas empresas es lo que dices tú, ¿no? Pues peleándose con distintas entidades bancarias porque muchas veces trabajan con más de una entidad, que si OTP, que si firma por aquí, que si luego no puede exportar los movimientos bancarios, que si luego no puede exportar el extracto. Este tipo de problemas yo creo que tienen que formar parte ya del pasado y empezar a ser mucho más ágiles a distancia de clic, hacer cosas básicas como hacer una Perfecto. transferencia, ¿no? Pues perfecto, deseando estamos. Así que muchas gracias, Tony, por haber participado en la entrevista. Creo que has dejado muy claro A tanto lo vosotros. que es como lo que va a ser Village en el futuro. Así que gracias.